El camino que se alejaba de Dust Devil Gulch era largo y mudo, cada golpeteo de los cascos del caballo sobre la tierra seca hacía eco a la advertencia de Elara. No sabes lo que acabas de hacer. Las palabras flotaban entre ellos, más pesadas que el polvo que levantaban a su paso. Silas no respondió. ¿Qué podía decir? Tal vez ella tenía razón, pero al ver la marca roja en su mejilla, el desafío ardiendo en sus ojos como las últimas brasas de un fuego moribundo, no había habido otra opción. Había sido un impulso nacido de un dolor antiguo, un eco de una pérdida que todavía le arañaba el alma en las noches silenciosas. Llegaron al rancho aislado al atardecer, cuando el cielo sangraba en tonos anaranjados y púrpuras. El lugar era un testamento de resiliencia y abandono. La valla estaba inclinada en algunos tramos, como un hombre cansado apoyado en un bastón, y la madera del granero se había vuelto gris por el sol implacable, pero la estructura se mantenía firme. Había una fuerza obstinada en aquel lugar, una negativa a derrumbarse por completo, una fuerza que Silas entendía muy bien. El rancho, como él, había visto días mejores. Ahora, ambos estaban marcados por el tiempo y la soledad, aguantando más por costumbre que por esperanza. Desmontó y, por un momento, consideró ofrecerle la mano. Pero vio la rigidez en su postura, la forma en que sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba una pequeña y misteriosa bolsa de tela. Así que, en su lugar, simplemente abrió la puerta de la cabaña y entró primero. El aire dentro estaba quieto, cargado con el olor a humo de leña frío y a recuerdos. Olía a soledad. Hay una habitación ahí detrás, dijo, su voz sonó extraña en el silencio. Está limpia. Elara lo siguió, sus pasos ligeros, casi inaudibles sobre el suelo de madera. Miró hacia la puerta que él señalaba. Detrás de ella, podía vislumbrar una cama con una colcha remendada pero limpia. Una cama. Un lugar blando. Un lugar vulnerable. Para ella, la amabilidad era una máscara y la comodidad, una trampa. Había aprendido de la peor manera que los gestos suaves a menudo precedían a los golpes más duros. Un lecho cálido significaba bajar la guardia, y bajar la guardia era el camino más corto hacia el dolor. Miró el lecho como si fuera una trampa, una jaula con barrotes de algodón. Sus ojos se endurecieron, sin una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el hogar frío de piedra, donde las cenizas de fuegos pasados dormían. El frío de la piedra era honesto. No prometía nada que no pudiera cumplir. Se sentó en el suelo duro, abrazando sus rodillas contra el pecho. Y nunca, ni por un segundo, soltó la bolsa de tela. Era su ancla, el único objeto en el mundo que era verdaderamente suyo. ¿Qué demonios llevaba ahí dentro? Silas se lo preguntó mientras observaba desde el umbral de la cocina. ¿Oro? ¿Un arma? ¿O simplemente el último fragmento de una vida que le habían arrebatado? La forma en que la protegía. Era como si contuviera su propia alma. Decidió no preguntar. Las preguntas eran invasiones, y ella ya había sido invadida suficiente. Los primeros días se desarrollaron en un silencio respetuoso y tenso. Un baile mudo de dos almas heridas. Silas nunca preguntaba. Nunca exigía. Se levantaba con el sol y trabajaba. El hacha resonaba con un ritmo constante mientras cortaba leña, cada golpe una forma de expulsar a sus propios fantasmas. Reparaba la valla, un poste a la vez, un pequeño acto de imponer orden en un mundo caótico. Le dejaba comida en la mesa, un trozo de pan, algo de queso, un vaso de agua y luego se marchaba al granero, dándole el espacio que ella parecía necesitar tan desesperadamente. Una tarde, notó que las suelas de las botas de ella estaban casi deshechas. Al día siguiente, dejó un trozo de cuero grueso y una lesna junto al plato del desayuno. No dijo nada. Simplemente dejó las herramientas allí, una oferta silenciosa de autonomía, no de caridad. Él la observaba. No por curiosidad, sino por una especie de reconocimiento. Se movía como un animal salvaje herido, siempre vigilante. Sus oídos se aguzaban ante el crujido de una tabla del suelo. Sus ojos, dos pozos oscuros de desconfianza, seguían cada uno de sus movimientos desde las sombras de la habitación. Comía rápido, solo cuando él estaba fuera de la vista, y nunca, jamás, le daba la espalda a la única puerta. La confianza era un lujo que ella no podía permitirse. La supervivencia era su única moneda. En una ocasión, él entró en la cabaña más rápido de lo habitual para buscar un martillo. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando la vasta y vacía llanura. Por un instante, pareció casi en paz.
Pero al oír sus pasos, se giró con la velocidad de un rayo, su mano volando instintivamente hacia la misteriosa bolsa de tela que colgaba de su cinturón. Se quedaron helados, a varios metros de distancia, pero el aire entre ellos crepitó con una tensión eléctrica. Los ojos de ella eran los de un ciervo atrapado en la luz de una linterna, pánico y desafío. Silas levantó lentamente las manos en un gesto de paz, retrocedió un paso y salió de la casa sin el martillo. El mensaje era claro. No soy una amenaza. Pasaron 3 días así. 3 ciclos de sol y estrellas en un silencio casi absoluto. El único lenguaje entre ellos eran los gestos, el plato de comida dejado en la mesa, las herramientas para reparar y, sobre todo, el espacio. El inmenso y respetuoso espacio. Y entonces, en la mañana del 4.º día, algo cambió. Silas estaba en el granero, afilando una hoja, cuando la vio. El ara había salido al porche. En sus manos sostenía la vieja escoba. Y estaba barriendo. No había mucho que barrer, solo el polvo que el viento arrastraba incansablemente. Pero no era una tarea. Era una declaración. Con cada movimiento rítmico y deliberado, ella no solo limpiaba la madera vieja, estaba reclamando un espacio. Estaba trazando una línea, creando un pequeño bastión de orden en el caos de su existencia. No era un acto de sumisión para complacerlo. Era un acto de autoafirmación, un yo existo. Un yo puedo hacer esto. Era su forma de luchar contra la impotencia, de decirle al mundo y a sí misma que todavía tenía control sobre algo, aunque solo fuera el polvo en un porche olvidado. Él se quedó quieto, observándola a través de la puerta abierta del granero. Vio la determinación en la forma en que sujetaba el mango de la escoba, la concentración en su rostro. Podría haberse acercado, podría haberle dicho algo. Pero sabía que cualquier palabra rompería el frágil hechizo. Así que, en cambio, solo observó durante un largo momento antes de asentir lentamente para sí mismo. Un gesto que ella no vio, pero que lo cambió todo en el aire que los rodeaba. Esa noche, cuando el frío del desierto descendió, el ara volvió a su puesto junto al hogar frío. Pero algo era diferente. La tensión en sus hombros parecía haber disminuido un ápice. Las paredes invisibles que había construido a su alrededor seguían en pie, altas e imponentes. Pero quizás, solo quizás, una pequeña grieta había comenzado a formarse en su base. El acto de barrer el porche, un simple y rítmico vaivén, había sido como una piedra arrojada a un lago inmóvil. Las ondas apenas eran perceptibles, pero se estaban extendiendo, y pronto llegarían a las orillas lejanas del mundo exterior, un mundo que no había terminado con ellos. Las ondas de aquel simple acto, el barrido rítmico de un porche olvidado, se extendieron más allá de los confines del rancho aislado. Se deslizaron sobre la pradera, llevadas por el mismo viento que levantaba el polvo, y llegaron a Dust Devil Gulch. Y en un lugar como ese, un lugar sediento de historias, las ondas se convirtieron en olas. Los rumores no tardaron en encontrar el camino de vuelta. Llegaron a caballo, en la forma de un vecino que se detuvo a beber agua del pozo y que, casualmente, mencionó lo que se decía en el pueblo. La fuente, como siempre, era Martha Blackwood. Una mujer cuya piedad era tan afilada como su lengua, y cuyos ojos, pequeños y brillantes como trozos de obsidiana, no se perdían nada. Desde el trono de su mecedora, Martha tejía historias venenosas sobre la muchacha salvaje que el pobre viudo Croft había arrastrado a su casa. Decía que tenía los ojos del diablo, que seguramente le había embrujado, que un hombre ahogado en su propio dolor era presa fácil para una criatura así. Silas escuchó, su rostro tan impasible como las rocas que salpicaban el paisaje. Agradeció al vecino por el aviso con un escueto movimiento de cabeza y observó cómo se alejaba. Ya conocía el veneno de Dust Devil Gulch. Lo había probado durante años, después de la muerte de su esposa. Los susurros que le seguían como sombras, las miradas de lástima que se sentían como insultos. Ahora, ese veneno tenía un nuevo objetivo. Y por alguna razón, eso le enfurecía de una manera que su propio dolor nunca había logrado. No dijo nada a Elara. Los rumores eran viento, y el viento no podía derribar las paredes de la cabaña. Aún no. Unos días después, al regresar de un viaje por provisiones, trajo algo más que harina y sal. Dejó un paquete envuelto en papel de estraza sobre la mesa de la cocina. Elara lo miró con recelo desde su rincón junto al hogar. Lo encontré en un viejo baúl, dijo Silas, su voz nivelada, evitando cualquier inflexión que pudiera ser malinterpretada como lástima o afecto.
Hizo una pausa, y luego añadió las palabras que colgaron en el aire con un peso inesperado. No era de mi esposa. ¿Por qué esa aclaración? ¿Por qué el impulso de separar a esta chica del fantasma de su mujer? Silas ni siquiera lo sabía del todo, solo que era importante. Aquel baúl llevaba cerrado desde entonces. Pero el vestido no tenía recuerdos. Era una página en blanco. Con dedos cautelosos, Elara desenvolvió el paquete. Dentro había un vestido azul, del color del cielo justo antes del amanecer. La tela era sencilla, de algodón, pero estaba intacta. Lo sostuvo frente a ella. Era un objeto sin historia, sin dolor ajeno impregnado en sus fibras. Pero aún así, era un regalo, y los regalos siempre venían con un precio, una deuda invisible. Lo examinó con la minuciosidad de un general inspeccionando un campo de batalla. ¿Era una prueba? ¿Una ofrenda de paz? ¿O el primer eslabón de una nueva cadena? Durante el resto de la tarde, Silas la escuchó moverse en la cabaña. El suave rasgado de un hilo, el casi imperceptible clic de una aguja. Cuando el sol comenzó a ponerse, vio que había remendado una pequeña costura cerca del hombro y ajustado el dobladillo. Lo había aceptado, sí, pero en sus propios términos. Lo había hecho suyo. La necesidad, sin embargo, era una bestia implacable. Se estaban quedando sin sal para curar la carne y sin grano para el caballo. El viaje a Dos Devil Gulch era inevitable. Cabalgaron en silencio, pero era un silencio diferente al de su primer viaje. Ahora había una conciencia compartida, una alianza tácita forjada en días de observación mutua. Al entrar en la calle principal, fue como si una campana invisible hubiera sonado. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. Las cortinas de encaje se movieron en las ventanas. Era un silencio denso, hostil, un juicio colectivo que se sentía como una presión física en el aire. Silas mantuvo la vista al frente, su mandíbula apretada. A su lado, Elara se sentó más erguida, su espalda recta como un poste de cerca nuevo, su barbilla levantada en un gesto de desafío silencioso. Mientras Silas cargaba los sacos en el carro, sucedió. Jedediah Kane salió de la herrería, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su sonrisa era una cicatriz torcida en su rostro enrojecido. Vaya, vaya. Así que ahora recoges mercancía dañada, Croft, dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Pensé que ya habías tenido suficiente con enterrar a una. El insulto fue brutal, diseñado para herir en el lugar más profundo y vulnerable. Un destello del rostro sonriente de su difunta esposa cruzó la mente de Silas, y una oleada de furia protectora, tanto por el recuerdo de ella como por la chica que estaba a su lado, le subió por la garganta. Se tensó, sus manos se cerraron en puños sobre un saco de harina. La violencia era una tormenta que se arremolinaba justo debajo de su piel. Pero antes de que pudiera desatarse, algo inesperado ocurrió. Elara se bajó del carro. Aterrizó en el suelo polvoriento con un movimiento ágil y se enfrentó a Jedediah. Ya estaba harta. Harta de que los hombres hablaran de ella como si no estuviera, de que decidieran su valor, de que pelearan batallas en su nombre. Esta era su humillación, su lucha. Le pertenecía a ella. No se encogió. No vaciló. Yo no le debo nada, dijo. Su voz no era alta, pero cortó el silencio tenso con la claridad del acero. No era una súplica. Era una afirmación. Una frontera trazada en el polvo. Jedediah parpadeó, sorprendido por su audacia. Una risa desagradable brotó de su garganta. ¿No me debes nada? Tú eres. Extendió la mano para agarrarla del brazo, para reafirmar su poder, su propiedad. Pero fue demasiado lento. Silas se movió con una velocidad que desmentía su corpulencia. No golpeó. No empujó. Simplemente interpuso su brazo, bloqueando el de Jedediah con la solidez de una viga de roble. Sus ojos se encontraron con los de Kane, y en ellos no había dolor ni súplica, solo una advertencia helada. Ya es suficiente, gruñó Silas. Jedediah retiró la mano como si se hubiera quemado. Por un momento, pareció que la calle explotaría en violencia. Pero entonces, la puerta del despacho del alguacil se abrió y la tensión se rompió. Jedediah lanzó una última mirada llena de odio a ambos, se dio la vuelta y se marchó. El viaje de regreso al rancho fue aún más silencioso. Pero este nuevo silencio estaba tejido con hilos de adrenalina y un respeto recién descubierto. Habían enfrentado al pueblo juntos, y habían resistido. Cuando ya casi llegaban al desvío de su propiedad, Elara se giró ligeramente.
Su mirada se desvió hacia un callejón oscuro entre la tienda de ultramarinos y la barbería. Silas siguió su mirada. Allí, envuelta en la sombra, había una figura. Apenas un contorno, pero inconfundible. Era Jedediah Kane. No se movía. Solo observaba. Y aunque no podían ver su rostro, Elara sintió el peso de su mirada como si fuera algo físico. No era la mirada de un hombre derrotado. Era la mirada de un depredador que ha marcado a su presa. Una promesa silenciosa de venganza que el viento parecía susurrar. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. La noche que se cernía sobre ellos se sentía de repente mucho más fría, y el rancho ya no parecía un santuario, sino una fortaleza a punto de ser asediada. La tormenta se estaba gestando, y ellos estaban justo en su centro. La sombra de Jedediah Kane se disolvió en la oscuridad del callejón, pero su promesa de venganza permaneció en el aire, una escarcha invisible más fría que el viento nocturno. La amenaza ya no era un susurro en el pueblo. Era una presencia tangible que los había seguido hasta el rancho, un depredador que ahora conocía el camino a su puerta. Los días que siguieron estuvieron cargados de una quietud expectante. La paz que había comenzado a brotar entre Silas y Elara se sentía ahora frágil, como una fina capa de hielo sobre aguas profundas y oscuras. Trabajaban, comían, existían en su órbita silenciosa, pero ambos miraban constantemente hacia el horizonte, esperando. Una noche, el viento aullaba fuera, un lamento solitario que parecía colarse por las grietas de la cabaña. Silas estaba sentado a la mesa, reparando un arnés con manos expertas pero con la mente en otra parte. Elara estaba en su lugar habitual, cerca del hogar, pero esta vez el fuego crepitaba, un pequeño corazón de luz y calor en la inmensa oscuridad. Y entonces, sucedió. Primero fue un murmullo, tan bajo que Silas pensó que era el viento jugando con la chimenea. Pero luego, tomó forma. Una melodía. Elara estaba cantando. No era para él, ni siquiera para sí misma. Parecía una canción que se le escapaba, un recuerdo que se negaba a permanecer enterrado. Era una balada antigua, una de esas melodías de las montañas que hablan de amores perdidos y largos inviernos. Su voz era clara, aunque teñida de una tristeza que parecía mucho más antigua que ella. No había palabras, solo el fluir de una melodía que llenaba el silencio que había entre ellos, no con ruido, sino con una emoción cruda y palpable. Silas dejó de trabajar. El cuero y la aguja quedaron inmóviles en sus manos. Escuchó, y en la canción de ella, oyó el eco de su propio dolor, la misma soledad, la misma resistencia. Era un lenguaje que ambos entendían sin necesidad de palabras. Un puente invisible se construyó entre ellos en ese momento, uno hecho de notas tristes y una comprensión compartida. Cuando la última nota se desvaneció en el crepitar del fuego, el silencio que regresó era diferente. Estaba lleno. Pero la paz, como una flor del desierto, estaba destinada a ser efímera. Fue más tarde esa misma noche. Un olor acre y punzante los despertó de un sueño ligero e inquieto. Humo. Espeso y asfixiante. Silas abrió los ojos y vio un parpadeo antinatural contra la ventana. Un resplandor infernal que pintaba el mundo exterior de un naranja terrorífico. Fuego, gritó, y la palabra fue un trueno en la pequeña cabaña. Salieron corriendo hacia la noche. El granero estaba envuelto en llamas. El fuego rugía como una bestia hambrienta, devorando la madera seca con una ferocidad aterradora. Las llamas se elevaban hacia el cielo estrellado, lanzando chispas como un enjambre de insectos furiosos. No hubo tiempo para el pánico, solo para la acción. Se movieron como si hubieran ensayado la escena 1000 veces, una coreografía desesperada dictada por el instinto. Silas corrió hacia el pozo, tirando del cubo con una fuerza frenética. Elara, sin dudarlo, agarró otro. Trabajaron como uno solo. Un equipo forjado en la adversidad. El calor era un muro sólido que los hacía retroceder, el humo les quemaba los pulmones y les hacía llorar los ojos. Pero siguieron adelante, lanzando cubo tras cubo de agua contra un infierno que parecía burlarse de sus esfuerzos. En medio del caos, Silas oyó el relincho aterrorizado de su caballo, atrapado dentro. Tengo que sacarlo, gritó por encima del rugido del fuego. Es demasiado peligroso, replicó Elara, su rostro manchado de hollín y miedo. Pero él no la escuchó. Se cubrió la cara con el brazo y se lanzó de cabeza hacia la boca del infierno. Elara observó, con el corazón en un puño, como la silueta de Silas desaparecía entre el humo y las llamas. Pasaron segundos que parecieron horas.
Finalmente, emergió, tosiendo y tropezando, empujando al caballo aterrorizado delante de él. Justo cuando llegaban a la zona segura, un crujido siniestro resonó por encima de ellos. Una viga de madera, consumida por el fuego, se desplomó. El ara gritó. La viga golpeó a Silas en el hombro, derribándolo al suelo con un gemido de dolor. Sin pensarlo, ella corrió hacia él. El caballo, libre, galopó hacia la oscuridad. El ara agarró a Silas por debajo de los brazos y tiró de él con todas sus fuerzas, arrastrándolo lejos del calor abrasador mientras pequeños fuegos comenzaban a lamer los bordes de su ropa. Lucharon juntos contra el fuego hasta que sus músculos gritaron y sus pulmones ardieron. Hasta que el rugido de las llamas se redujo a un siseo y el naranja brillante se convirtió en brasas humeantes. Cayeron de rodillas, exhaustos, entre los restos carbonizados de lo que había sido el granero. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo, rodeados por la devastación y el olor a ceniza húmeda. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido, revelando el alcance de la destrucción. Fue él, dijo Silas finalmente, su voz ronca y llena de una certeza helada. El ara, mirando las ruinas humeantes, simplemente asintió. Lo sé. Y en ese reconocimiento compartido, otra pregunta surgió, flotando en el aire cargado de humo. ¿Por qué? ¿Por qué este odio implacable? Esto era más que el orgullo herido de un hombre. Esto era una obsesión. Una crueldad que iba más allá de una simple bofetada en una plaza pública. ¿Qué secreto se escondía en el pasado de Elara que podía alimentar un fuego tan destructivo? La pregunta colgaba entre ellos, un misterio más oscuro y amenazador que las ruinas de su granero. Más tarde, dentro de la cabaña, a la luz parpadeante de una sola vela, Elara rompió el último de sus muros. Silas estaba sentado en una silla, con el rostro contraído de dolor mientras intentaba, sin éxito, examinarse el hombro herido. Su camisa estaba desgarrada y la piel de debajo estaba enrojecida y empezaba a ampollarse. El ara se acercó en silencio. Le quitó el trapo húmedo de la mano y, con una delicadeza que lo sorprendió, comenzó a limpiar la herida. Sus dedos, aunque temblorosos, eran firmes y seguros. Silas no se apartó. Se quedó quieto, observando su rostro concentrado a la luz de las velas. Vio en sus ojos no lástima, sino una profunda empatía. Un entendimiento del dolor que iba más allá de las palabras. Aquel simple acto de cuidado, de contacto humano voluntario, fue más poderoso que cualquier palabra que pudieran haber compartido. Rompió las defensas que ella había mantenido tan ferozmente. En ese momento, no eran un hombre y la mujer que había comprado, eran dos personas unidas por el fuego, el dolor y la voluntad de sobrevivir. Cuando terminó, no volvió a su lugar en el suelo junto al hogar. En su lugar, caminó hacia la puerta de la habitación de invitados, la abrió y, por primera vez, entró. El sonido de la puerta cerrándose suavemente detrás de ella fue el final de un capítulo y el comienzo incierto de otro. Sabían que la batalla de esa noche había terminado, pero la guerra estaba lejos de acabar. Y en la quietud de la cabaña, rodeados por la oscuridad, se prepararon para lo que vendría después. En la quietud de la cabaña, rodeados por la oscuridad después del incendio, algo había cambiado para siempre. Las paredes invisibles entre Silas y el ara no se habían derrumbado, sino que se habían reconfigurado, ya no eran barreras de desconfianza, sino los muros de una fortaleza compartida, erigida sobre una base de dolor y cenizas. Sabían que la batalla de esa noche había sido solo el principio, y en el silencio que siguió, se prepararon para lo que vendría después. Esperaron, no con miedo, sino con la sombría resolución de quienes ya no tienen nada que perder. La tormenta final llegó al atardecer, varios días después. No lo hizo con la furia de un incendio, sino con la deliberada lentitud de un verdugo. 3 figuras a caballo aparecieron en el horizonte, recortadas contra un cielo teñido de un rojo violento, el color de una herida abierta. Avanzaron sin prisa, sus sombras alargándose ante ellos como dedos acusadores. No había sigilo, no había emboscada. Esto era un ritual. Una declaración. Jedediah Kane se detuvo a unos 20 metros del porche, flanqueado por 2 hombres de rostros duros y vacíos, matones a sueldo cuya lealtad se compraba con monedas y miedo. Silas salió de la cabaña, con el rifle en la mano, no apuntando, pero listo. Su hombro herido le dolía con un dolor sordo, un recordatorio punzante del fuego, pero su postura era firme como una roca. Un momento después, la puerta se abrió de nuevo y el ara apareció a su lado.
No se quedó detrás de él. Se puso a su lado, una compañera, no una posesión que proteger. Sus ojos, fijos en Kane, ardían con una luz fría. He venido por lo que es mío, Croft, gritó Jedediah, su voz resonando en el aire quieto del crepúsculo. Aquí no hay nada tuyo, respondió Silas, su voz un gruñido bajo y profundo, el sonido de la grava rozando la piedra. Jedediah soltó una carcajada, un sonido feo y desprovisto de alegría. ¿Nada? Esta tierra es un páramo y tu vida no vale nada. Pero ella sí tiene un precio. Su mirada se clavó en el ara, despojándola con los ojos, una violación visual que la hizo sentir sucia. Su padre, ese borracho inútil, me la prometió. Un pago por sus deudas de juego. ¿No te lo dijo? Eres propiedad, muchacha. Una yegua que se me debe. Comprada y pagada mucho antes de que este idiota te encontrara. Las palabras cayeron como piedras, revelando el oscuro pasado de Elara, la raíz podrida de la obsesión de Jedediah. No era solo lujuria o orgullo. Era un retorcido sentido de propiedad, la creencia de que ella era un objeto que le había sido arrebatado. Elara se estremeció, no de miedo, sino de una ira fría que le recorrió las venas, quemando los últimos vestigios de la víctima que una vez fue. La vergüenza que había cargado durante tanto tiempo se transformó en una furia helada. Ya no era una marca en su alma, sino el combustible para el fuego que ahora ardía en su interior. Silas dio un paso adelante, interponiéndose ligeramente entre Elara y la mirada venenosa de Kane. Ella no le pertenece a nadie. Eso es lo que vamos a ver, siseó Jedediah, y con un sutil movimiento de cabeza, dio la señal. La confrontación final estalló. Los dos secuaces desmontaron y corrieron hacia el porche. La escena se convirtió en un borrón de violencia caótica. Silas, a pesar de su hombro herido, luchó con la ferocidad de un oso acorralado. Desvió un puñetazo y usó la culata de su rifle para golpear a uno de los hombres en el estómago, dejándolo sin aire. El otro, sin embargo, era rápido y lo embistió, el impacto agudo en su hombro herido le arrancó un gruñido de dolor y le hizo perder el equilibrio. Pero Elara no estaba paralizada. No era una damisela en apuros esperando ser rescatada. Mientras los hombres se centraban en Silas, ella actuó. Su mente, afilada por años de supervivencia, vio la oportunidad en medio del caos. Con una velocidad sorprendente, agarró una pesada linterna de queroseno que descansaba en la barandilla del porche. No dudó, la lanzó con todas sus fuerzas contra el secuaz que forcejeaba con Silas. La linterna se estrelló contra la cabeza del hombre con un ruido sordo y desagradable, y éste se desplomó en el suelo, inconsciente. La distracción fue todo lo que Silas necesitó. Se liberó del primer hombre, lo empujó hacia atrás y levantó el rifle. El mundo pareció ralentizarse. El ruido de la lucha, el viento, sus propios latidos, todo se desvaneció. Solo quedaban él y Jedediah, que ahora sacaba su propia pistola de la funda. Pero la arrogancia lo hizo lento. El tim-sum del rifle de Silas fue un único y atronador estallido que desgarró el silencio del atardecer. Jedediah Kane se quedó congelado por un instante, una expresión de incredulidad en su rostro. Luego, una mancha oscura floreció en su pecho. Se tambaleó hacia atrás y cayó pesadamente en el polvo, levantando una pequeña nube que se asentó lentamente a su alrededor como un sudario. El silencio que siguió fue absoluto, más profundo que cualquier silencio que hubieran conocido antes. El último secuaz, al ver a su jefe caer, levantó las manos en señal de rendición. Horas más tarde, cuando la luna ya estaba alta en el cielo, llegó el Khansat Trum Thorn. Encontró una escena extrañamente ordenada en medio del caos. Los dos secuaces estaban atados en el porche. El cuerpo de Jedediah Kane yacía donde había caído. Y Silas y Elara estaban sentados en los escalones, juntos, esperando. Thorne era un hombre pragmático, cansado de la violencia sin sentido de aquella tierra. Miró el cuerpo, a los hombres atados y luego a Silas, que tenía el rifle apoyado a su lado. Supongo que fue en defensa propia, dijo el alguacil, su voz monótona, como si ya estuviera redactando el informe en su cabeza. Pero fue Elara quien respondió. Se puso de pie, y su voz, aunque baja, resonó con una fuerza inquebrantable. No, señor alguacil. Esto no fue defensa propia. Silas la miró, confundido, pero ella mantuvo la vista fija en Thorne. Esto fue justicia. Ese hombre, dijo, señalando el cuerpo sin mirarlo, me sentenció a una vida de miseria y miedo hace mucho tiempo. Emitió su banan el día que decidió que yo era una cosa para ser poseída.
Hoy. Hoy yo solo ejecuté esa sentencia. Las palabras flotaron en la noche fría. No eran una excusa ni una súplica. Eran una declaración de soberanía, la reclamación final de su propia vida. El Khansat Tronthorn la miró fijamente durante un largo momento. Vio en sus ojos no a una víctima, sino a una superviviente que había impartido un tipo de justicia que la ley a menudo era demasiado ciega para ver. Vio la verdad cruda y brutal de la situación. Finalmente, sin decir una palabra más, asintió lentamente. Un único gesto de entendimiento. Se dio la vuelta para ocuparse de los hombres atados, dejando que el polvo se asentara sobre el veredicto final. La amenaza inmediata había desaparecido, borrada por un solo disparo, pero su eco resonaría durante mucho tiempo. En la quietud que siguió, Silas y Elara se miraron, sabiendo que la pradera que se extendía ante ellos era ahora, por primera vez, un lienzo en blanco esperando a ser pintado. El eco del disparo se desvaneció, pero la quietud que dejó atrás era diferente. No era una quietud de tensión, sino de finalidad. Cuando el Khansat Tronthorn se marchó con sus prisioneros, llevándose la violencia con él, dejó a Silas y a Elara en el umbral de un mundo nuevo. Uno que ahora tenían que construir sobre el lienzo en blanco de la pradera. La noticia, como era de esperar, corrió por Dos Devil Gulch más rápido que un incendio forestal. Hubo susurros, debates acalorados en la tienda y en la taberna. Pero la versión de Elara, la de una justicia implacable en lugar de una defensa asustada, se había arraigado. Quizás era más fácil de aceptar que la idea de que su pueblo había permitido que un monstruo caminara entre ellos durante tanto tiempo. La verdadera señal de la aceptación llegó 3 días después, de la forma más inesperada. Una mañana, encontraron una cesta en el porche. Dentro, bajo un paño limpio, había una hogaza de pan todavía caliente. No había nota, pero la cesta era inconfundible, era de Martha Blackwood. No era una disculpa, ni una ofrenda de amistad. Era un tributo silencioso. Un reconocimiento. Con esa tácita bendición del pueblo, comenzaron a reconstruir. Limpiar las ruinas del granero fue un trabajo arduo. La madera carbonizada, las herramientas ennegrecidas, las cenizas que lo cubrían todo, eran los restos físicos de su prueba. Pero al trabajar juntos, hombro con hombro, un nuevo ritmo se estableció entre ellos. El sonido de los martillos reemplazó al de los disparos. El olor a pino nuevo reemplazó al del humo. Cada viga que levantaban, cada clavo que martillaban, era un acto de desafío al pasado. No solo estaban construyendo un granero, estaban construyendo un futuro. Estaban reclamando la tierra y sus vidas como propias. Era un compañerismo forjado en el silencio, el trabajo y un propósito compartido. Una tarde, semanas después, cuando el nuevo esqueleto del granero se erguía contra el cielo del atardecer, estaban sentados en el porche, cansados pero en paz. El aire era fresco y olía a tierra y a madera recién cortada. Elara había estado inusualmente callada, mirando el horizonte, con la pequeña bolsa de tela, su compañera constante, en su regazo. Silas la observaba, notando la nueva calma en su semblante. Ya no era la criatura acorralada que había conocido. Había una fuerza tranquila en ella, una dignidad que había florecido en medio de la violencia. Lentamente, como si realizara un sagrado ritual, Elara desató el nudo de la bolsa. Silas apartó la vista, dándole privacidad, pero ella le habló, su voz suave como el viento de la tarde. «Puede mirar», dijo. Él se giró y la vio vaciar el contenido de la bolsa en la palma de su mano. No había oro. No había joyas. Solo 2 objetos pequeños y humildes. Una pequeña muñeca de madera, tan gastada por el tiempo y las manos que sus rasgos pintados casi habían desaparecido. Y junto a ella, un mechón de cabello castaño y fino, atado con una cinta azul descolorida. «Era de mi hermana pequeña», susurró Elara, sus ojos fijos en los pequeños tesoros. «Murió de fiebres. Nuestro padre, se lo bebió todo. Cuando no quedó nada, me vendió a mí a Kane». Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Silas. Esto era todo lo que intentaba proteger. El último trozo de ella. El último trozo de mí. Silas no dijo nada. No había palabras para un dolor así. Simplemente escuchó, su presencia un ancla en el mar de sus recuerdos. Con un movimiento solemne, Elara se levantó, se acercó al hogar donde un pequeño fuego ardía para ahuyentar el frío de la noche, y abrió la mano. Observó los objetos por un último momento, una despedida silenciosa. Luego, los dejó caer en las llamas.
El fuego siseó y por un instante pareció brillar con más intensidad. Era un acto de liberación. No estaba borrando el pasado, sino liberándose de su peso. Regresó al escalón y se sentó junto a Silas. Él, lentamente, extendió su mano callosa y la colocó sobre la de ella. No fue un gesto de pasión, ni de romance. Fue algo más profundo. Una promesa silenciosa de compañerismo. Un reconocimiento de que sus cicatrices, aunque diferentes, hablaban el mismo idioma. Se quedaron allí, sentados uno al lado del otro, mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de naranja y púrpura. No eran amantes, ni un salvador y su rescatada. Eran dos supervivientes que habían encontrado una extraña y hermosa paz en las cenizas de sus antiguas vidas. Y en esa tierra tranquila, bajo el vasto cielo, la dignidad, por fin, había encontrado un lugar donde echar raíces y crecer.